nosotros expondremos el tema de engranes. El equipo está conformado por Adrián Josué Valdés Hernández y Jacob Rodríguez Sánchez. Bien, vamos a empezar con la introducción y las generalidades de los engranes. Para empezar, ¿qué es un engrane? Bueno, un engrane son ruedas dentadas de distinto tamaño que encajan entre sí. Como dice la diapositiva, si la podemos leer, se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica entre distintas partes de una máquina. ¿Y para qué nos sirve un engrane? Bien, pues un engrane nos sirve para transmitir movimiento circular mediante un contacto de ruedas dentadas. Algunas características de los engranes, que son el número de dientes, altura de los dientes, pie del diente, cabeza del diente, largo del diente, diámetro exterior, circunferencia primitiva, diámetro interior, paso circular y espesor. Esas son algunas características más generales de los engranes. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, podemos ver una imagen de una parte de un engrane, el cual nos dice el paso circular, el radio del entalle, ancho del espacio, espesor del diente, ancho de cara, cresta, cara, flanco, valle. Eso ahorita en las siguientes diapositivas los vamos a seguir viendo. Partes y características. El tabique o brazos son los elementos que se encargan de unir el cubo con la corona. En algunas ocasiones podemos encontrar engranes con el cuerpo completo y en otras ocasiones unos ranuras en el cuerpo. Estos también se encargan de transmitir el movimiento. La corona es la circunferencia en donde se encuentran los dientes, como podemos ver en la imagen que está enfrente de la definición. Podemos ver que la flecha señala dónde está la corona. El cubo. Esta parte es el agujero central en donde se coloca un eje para transmitir el movimiento. Entran ejes para que se pueda mover otras cosas. Ese agujero debe de tener un ajuste específico. Diente. Es la parte que sobresale de los engranes y puede variar el número de forma y tamaño dependiendo de cada engrane. ¿Qué es la cresta? La cresta es la parte exterior del diente. La cara es la parte lateral superior del diente. El flanco es la parte inferior del diente. El fondo o valle es donde se inicia el diente. Ahora pasamos a los tipos de engranes. Hay varios tipos de engranes y vamos a ver algunos de los que hay. Los rectos son los más comunes, se utilizan cuando los ejes son paralelos y cuando se necesitan grandes reducciones. Aunque los dientes no son rectos como tal, el borde de cada diente es recto y está alineado paralelamente al eje de rotación. Ahí podemos ver una imagen de cómo son. Los helicoidales. Este tipo de engranes se caracteriza por tener sus dientes inclinados y se utilizan principalmente cuando se necesitan altas velocidades y una potencia alta. También los helicoidales también son los más duraderos y son ideales para aplicaciones de alta carga ya que tienen más dientes en contacto. Cilindro en V. Bien, a estos también se les conoce como espina de pescado o doble helicoidal, ya que incorporan dos engranes helicoidales colocados opuestamente. También se podrían llamar así, si podemos ver aquí en la imagen, tienen una forma de V, por eso son cilindro en V. Estos se usan muy poco, la verdad. Cónicos rectos. Este tipo de engranes permiten transmitir el movimiento entre ejes colocados en ángulos principalmente a 90 grados. Los cónicos helicoidales. Estos tipos tienen diferente construcción con respecto a los rectos, ya que sus dientes se fabrican inclinados. Bien, una diferencia entre los cónicos helicoidales y los cónicos rectos es que sus dientes no recorren un sentido radial al cilindro del eje del engrane. Ejemplo claro donde se puede encontrar, y así algo muy común, es en los diferenciales de los coches, que algunos llegan a tener los cónicos helicoidales o los cónicos rectos o ambos, por ejemplo también en una caja reductora. Los sin fin. Este tipo se caracteriza por trabajar con un tornillo sin fin y una corona en conjuntos.
Se utilizan principalmente porque trabajan sin vibraciones y tienen una velocidad constante en su salida. Ley fundamental de engranajes. Bueno, la ley fundamental de engranajes establece esa relación de la velocidad angular entre los engranes que permanecerán en contacto y siempre será constante. Podemos darnos cuenta que esa relación m sub índice b es la velocidad angular de salida entre la velocidad angular de entrada, donde también se puede expresar mediante el radio o diámetro. Y tenemos el símbolo de más y menos, representando la dirección de los engranes. Si la dirección es contraria respecto al otro engrane, será negativa, y si es la misma dirección respecto al otro engrane, será positiva. ¿Qué es el paso diametral? Es la relación del número de dientes con su diámetro de círculo de paso. Las unidades que se van a utilizar serán pulgadas a la -1. Ahora, si se quiere expresar en el sistema internacional, o sea milímetros, se utilizará lo que se llama como módulo, donde módulo nos dice que es el diámetro de paso entre el número de dientes del engrane. Para que un engrane corresponda a su función con otro engrane, van a tener el mismo paso diametral o módulo. La distancia entre centros de un engrane a otro, bueno, como su nombre lo dice, es esa distancia que hay del centro de un engrane al otro engrane. Y lo podemos intuir como el radio del primer engrane más el radio del segundo engrane. Pero ¿qué pasa si no tenemos ni radio ni diámetro? Entonces lo vamos a sustituir con la ecuación del paso diametral y obtenemos esta ecuación donde la distancia entre centros es el número de dientes de uno más el número de dientes del otro engrane, nos da igual a sobre 2 veces el paso diametral, nos da la distancia entre centros. Bueno, la cinemática de un engrane recto. A partir del concepto y ley fundamental de engranajes podemos deducir que esa velocidad en el punto de paso va a ser siempre la misma tanto en uno y en otro engrane, que es la velocidad igual a la velocidad angular por el radio, tanto de un engrane o del otro. Lo podemos sustituir en las relaciones de esa velocidad y nos damos cuenta que la velocidad angular 1 sobre la velocidad angular 2 es igual al radio 1 sobre al radio 2 sobre el radio 1, y también en diámetros, y a partir del diámetro con la ecuación de paso diametral antes dicha obtenemos la siguiente relación, donde el número de dientes del segundo engrane sobre el paso diametral, todo eso sobre el número de dientes del primer engrane sobre el paso diametral, como el paso diametral es el mismo en ambos, obtenemos que el número de dientes del segundo engrane sobre el número de dientes del primer engrane es igual a la relación de velocidades angulares. Y también, sustituyéndolo, tenemos que la velocidad angular del primer engrane es igual a la velocidad angular del segundo engrane por la relación del número de dientes del segundo y del primer engrane en forma negativa. Tren de engranes. El tren de engranes se utiliza con una relación de transmisión elevada. Los trenes de engranes se emplean principalmente cuando la relación de transmisión que se quiere conseguir entre dos ejes no es posible establecerla con un único par de ruedas. Forzosamente se debería de utilizar un tren de engranes, como podemos ver en la imagen, o también que los ejes de entrada y de salida de la transmisión están muy alejados. Diseño cinemático de trenes de engranajes. ¿Qué es un tren de engrane simple? Bueno, este mecanismo, la transmisión se realiza en un solo eje. Aquí podemos ver que bueno, no se ve claramente la imagen, pero un engrane y el otro están sobre ese mismo eje y no hay más. Podemos ver también aquí que siguen sobre ese mismo eje o ese plano, donde no hay engranes intermedios u otro que afecte o se ve afectado para tener otro tipo de ejercicio. Entonces, tren de engranes recto simple. En la figura se representa un tren de engranajes. El engrane del eje motriz A, podemos ver aquí el eje motriz A, tiene 20 dientes y el eje intermedio B hay
hay montado un engrane de 40 dientes. En el eje de salida hay un engranaje de 20 dientes. Pregunta, si el eje motriz gira a 10 revoluciones por minuto, ¿a qué velocidad gira el eje de salida? Siguiente pregunta, ¿cuántas vueltas da el eje C por cada 10 vueltas que da el eje A? Bueno, aquí ya tenemos que los datos son el número de dientes de A, el número de dientes de B y el número de dientes de C. Y ya también nos dan la velocidad angular en revoluciones por minuto del engrane motriz. Primero calculamos la velocidad de giro en B, dado que ya es de B y C. Obtenemos que omega por el número de dientes de A es igual a omega B por el número de dientes de B. Aquí sustituyéndolo, despejándolo, obtenemos que la velocidad de omega en B es igual a la velocidad de omega en A por el número de dientes en A sobre el número de dientes en B. De esta manera obtenemos que 10, que es la velocidad, por 20, el número de dientes de A, y sobre 40, el número de dientes de B, nos da 5 revoluciones por minuto. También aplicando misma fórmula para los engranes B y C, ya tenemos la velocidad angular de B. Ahora calculando y sobre la misma teoría, nos damos cuenta que la velocidad angular de C es igual a la velocidad angular de B por el número de dientes de B sobre el número de dientes que hay en C. Obtenemos que 5 por 40 sobre 20 es igual a 10 revoluciones por minuto. También calculando la relación de transmisión por la fórmula, que es el número de dientes de salida sobre el número de dientes impulsados, es ese producto del número de dientes impulsores y el número de dientes impulsados. Obtenemos que primer diente impulsor son 20 dientes, el que impulsa es el engrane A, sobre el que es impulsado, el engrane B. Ya que tenemos eso, sabemos que ahora el engrane B ya no es un impulsado, ahora es un impulsor. Ya que es un impulsor, va a ir arriba sobre el que está impulsado, que es el engrane C. De esta ecuación, de esta relación, obtenemos que es 1, donde la velocidad angular de C es igual a la relación de transmisión por la velocidad angular de A. Y obtenemos también 10 revoluciones por minuto. Segunda pregunta. Ahora ya podemos aplicar la relación directa en el que engrane A sabemos que gira 10 revoluciones por minuto y el engrane C también gira 10 revoluciones por minuto. Cuando A da 10 vueltas, el engrane dará ¿cuántas vueltas? Sabemos que en el engrane A 10 revoluciones por minuto y queremos que 10 vueltas. Ahora el engrane C, sabiendo que tiene 10 revoluciones por minuto, ¿cuántas vueltas dará? Y la relación nos da 10 vueltas. Ahora, el tren de engranes compuestos. En este mecanismo, la transmisión se realiza entre más de 2 ejes simultáneamente, para lo que es necesario que cada eje intermedio vayan montadas 2 ruedas dentadas, como se puede ver en la imagen. Vamos a ver un ejercicio. En la figura se presenta un tren de engranajes. El engranaje del eje motriz A tiene 18 dientes. En el eje intermedio B hay montado un engranaje doble de 45 y 18 dientes. En el eje de salida C hay un engranaje de 58 dientes. Lo que nos pide el ejercicio es, si el eje motriz gira a 1000 revoluciones por minuto, ¿a qué velocidad gira el eje de salida? Inciso B. ¿Cuántas vueltas da el eje C por cada 100 vueltas del eje A? Veamos aquí la solución. Tenemos los datos que son que ZA es igual a 18 dientes y los demás, ¿no? La fórmula de los engranes acoplados es esta que pueden ver aquí. Ahora bien, tenemos que aplicarla con cuidado. En el acoplamiento entre el eje A y el B hay que considerar el engranaje A y el engranaje B, que es de 45 dientes, o lo podemos llamar B1, mientras que en el acoplamiento del eje B con el C hay que considerarle el engranaje B,
que tiene 18 dientes, que lo podemos llamar B subíndice B2, y el engranaje C. Los engranajes B1 y B2 están pegados formando un engranaje doble, por lo que se mueven ambos a la misma velocidad. Entonces el inciso A, antes de calcular la velocidad de giro del eje de salida C, vamos a calcular la del eje intermedio B. Aplicamos la fórmula entre los engranajes A y B, despejando a omega subíndice B de la fórmula, nos va a quedar que son 400 revoluciones por minuto. Ahora aplicamos la fórmula entre los engranajes B2 y C y despejando a omega subíndice B, tendremos que son 124.14 revoluciones por minuto. Para resolver el inciso B, podemos aplicar una regla de 3 directa. Si cuando el engranaje A gira a 1000 revoluciones por minuto y el engranaje C gira a 124 revoluciones por minuto, cuando el engranaje A de 10 vueltas, el engranaje C dará X vueltas. Entonces la hacemos el cálculo y nos queda que X sería igual a 12.4 vueltas del eje C. Tren de engrane planetario, también llamado tren de engranaje epicicloidal, siendo un engrane o más que rotan, denominados planetas, sobre un engrane central. En este caso también esta parte, que este engrane con dientes interiores, se llamará corona. En el ejercicio es considerar el tren de Ferguson o la paradoja del tren de Ferguson, mostrada en la siguiente imagen. En esta imagen hay que considerar el número de dientes de cada engranaje, que es del Sol 1, del Sol 2, del Sol 3 y del Sol 4, con 100, 99 y 101 dientes respectivamente. El único planeta con 20 dientes externos, y la velocidad de omega 2, en este caso del Sol 2, que es este gris, será de 0 revoluciones por minuto, estará fijo. Y la velocidad angular del brazo será de manera antihoraria y serán 100 revoluciones por minuto. En este caso, la diferencia de los trenes pasados a este es que en esto su eje o los ejes donde están, aquí sí tiene movimiento este eje, este brazo, y antes eran estáticos. Entonces tendremos esas velocidades relativas del brazo respecto a cada engrane. Dice, el engrane Sol 2 está fijado al marco, teniendo una velocidad nula, y el brazo es impulsado a 100 RPM. Encuentre las velocidades angulares de las dos salidas que se marcan, que es Sol 4 y Sol 3. Ambos libres para girar sobre este eje principal, no están fijos, a diferencia del Sol 2. Ahora las soluciones, los datos son, ya los habíamos dicho, 100 dientes, 99, 101 y 20 dientes respectivamente. Aplicamos la ecuación de la fórmula de Metod, donde nos dice que la relación de dientes, el producto de la relación de dientes es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular del brazo, sobre la velocidad angular inicial menos la velocidad angular del brazo. Un pequeño inconveniente de la fórmula del método, es que siempre se tiene que saber o dos velocidades angulares, o el número de dientes, a diferencia del otro que se sabe, a diferencia del método tabular, sabiendo el valor de los diámetros. Bueno, aquí aplicando esta fórmula, tomamos que el engrane del Sol 2 va a ser el primer engrane. Se va a tomar como el primero, digamos como en los ejercicios pasados, como el engrane impulsor. Y el tercer engrane, al último que se va a mover en este análisis, será el Sol 3. Entonces, a partir de toda de esta suposición, obtenemos que
el número de dientes del primer engrane, en este caso el Sol, es 100 sobre el número de dientes del, del engrane que se mueve. Después el engrane que mueve al engrane que va a ser movido. En este caso es 20 sobre 99 dientes. Hacemos la operación y también acá en este lado tenemos que la velocidad angular de 3, que va a ser la que se va a calcular del Sol 3, menos la velocidad angular del brazo sobre la velocidad angular final, obtenemos menos 100, obtenemos una velocidad angular de 1.1. Ahora, para calcular el cuarto engranaje, o sea, el Sol 4, vamos a tomar en cuenta el Sol 2 como el primero, también otra vez. Y se aplica la misma fórmula, donde el número de dientes del primer engrane sobre el número de dientes del segundo, negativo, por el número de dientes del segundo sobre el número de dientes final del engrane final. Obtenemos que la velocidad angular final menos la velocidad angular del brazo sobre la velocidad angular inicial menos la velocidad angular del brazo. Entonces, sustituyendo esos valores, obtenemos que es 100 sobre 20 menos 100 sobre 20 por menos 20 sobre 101. Esto es igual a la velocidad angular del Sol 4 menos la velocidad angular del brazo, que es 100 sobre la velocidad angular que tiene el Sol 2, que es 0, menos la velocidad angular del brazo. Obtenemos que la velocidad angular del cuarto engrane será de 99 con dirección positiva, punto 99 con dirección positiva. Levas, tipos de levas y seguidores. ¿Qué es una leva? Una leva es una pieza mecánica que sirve para transformar el movimiento circular en un movimiento rectilíneo, o también puede ser al revés, puede transformarse en movimiento también circular. Su uso principal es la automatización de máquinas, control de máquinas de vapor, apertura y cierre de válvulas. Tipos de levas y seguidores. Antes, primero hay que definir qué es un seguidor. Un seguidor es un elemento de la máquina que forma parte del mecanismo leva-seguidor, donde realiza un movimiento ya dispuesto y así convertir el movimiento circular a un movimiento rectilíneo. Por ejemplo, aquí se demuestra cómo ese movimiento circular cambia a un movimiento rectilíneo. Tipos de levas y seguidores. Ya visto lo que es una leva y que tiene un perfil curvo y que su movimiento alternativo o de rotación le da movimiento también al seguidor. Las levas se agrupan en levas radiales, donde las levas se conocen como levas planas de rotación, y las levas axiales, que a diferencia de las levas radiales, estos son cilindros y llevan ranuras en su superficie que hacen de guía del seguidor, provocando su desplazamiento en dirección paralela y no perpendicular al eje de giro de la leva. Leva de placa. La leva con forma de perfil curvo y espesor constante, en la que el contacto con el seguidor tiene lugar a través de la superficie lateral correspondiente al espesor de la placa. Esto quiere decir que el seguidor va a estar en contacto con el espesor y no con la placa o el perfil horizontal de la leva. Aquí se puede ver distintos ejemplos de levas de placa con diferentes perfiles, y son las levas más utilizadas en muchos ámbitos de la ingeniería. Leva de cuña. Bueno, también es similar, sigue siendo una leva de placa, pero habitualmente animada en un movimiento de traslación. Esto quiere decir que no va a rotar, simplemente va a trasladar, pero también va a producir un movimiento perpendicular al que se está dando. Ya llegando a las levas axiales, tenemos una leva cilíndrica nervada. Esto quiere decir que va a tener un nervio en el cilindro
provocando que el seguidor tenga una dirección paralela al mismo eje que tiene la leva. Leva cilíndrica ranurada. A diferencia de la leva nervada, aquí tiene unas ranuras labradas sobre el cilindro que al girar la leva provocan el desplazamiento del seguidor o seguidores en dirección paralela al eje de giro de la leva. Aquí se pueden ver sus ranuras que provocan y le dan dirección al seguidor en forma paralela al eje de giro. Leva cilíndrica de Carr. También otro tipo de leva axial con forma de cilindro que se le ha practicado una sección oblicua respecto a su eje, sección sobre la que apoya el seguidor y se mueve en dirección paralela al eje de giro de la leva. Aquí está el eje de giro y podemos ver que también el movimiento se produce paralelamente a ese eje. Tipos de seguidores. La forma en la que se produce el contacto entre seguidor y leva pueden variar dependiendo de la terminación del seguidor, afectando también la relación entre el movimiento de la leva y del seguidor. La figura muestra algunos de los modelos más habituales de seguidor alternativo con la misma leva de placa. Podemos ver un seguidor de cara plana, de rodillo, seguidor cilíndrico y seguidor de cuña. El cerramiento de fuerza. Este tipo de cerramiento de fuerza requiere una fuerza externa que garantice el contacto de la leva seguidor. Existen dos procedimientos, que es por muelle o por gravedad. Tanto se puede dejar por gravedad o se puede poner un muelle. Entonces va a depender al uso que se le quiera y se necesite. El seguidor va a cambiar en ese tipo de cerradura. Vamos a hablar ahora de los diagramas de desplazamiento leva-seguidor. Algunas características generales es que proporciona la relación que debe existir entre la posición del seguidor y el ángulo girado o el desplazamiento de la leva. En general, la leva gira con una omega constante. De esta forma, el diagrama de desplazamiento también proporciona la posición del seguidor. Los diagramas están en una función del tiempo mediante un simple cambio de escala. Además de las características generales de los diagramas de desplazamiento, el que hace el diseñador tiene que considerar algunas cosas, como son las velocidades, aceleraciones y sobreaceleraciones. Aquí podemos ver una imagen de un ejemplo de cómo es un diagrama. Vamos a ver los diferentes tipos de diagramas. El diagrama lineal. Bien, este se interesa en conseguir una elevación h a lo largo de beta grados de giro de la leva. La velocidad será la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, como se muestra en la diapositiva. Se supone que el omega es constante. Desde el punto de vista de la definición de la geometría del contorno de la leva, es suficiente considerar omega igual a 1. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo son los diagramas lineales. El diagrama armónico. Si se emplea una función armónica en el diagrama de desplazamientos, es posible asegurar la existencia de derivadas hasta el orden de la sobreaceleración. Interesa conseguir una elevación h a lo largo de beta grados de giro de la leva. Las funciones son las que están mostradas aquí en la diapositiva. Diagrama cicloidal. Bien, como ya vimos en los otros casos, el proceso de diseño no es el más eficaz. Entonces, en este caso se va a comenzar imponiendo a formar de la aceleración para que sea nula en los extremos del intervalo. Se comienza calculando la constante c y después la integramos. Tenemos la condición de contorno y luego integramos nuevamente y las condiciones finales son esas.